Muy bien, buenas tardes a todos. Hoy es lunes 1 de septiembre. Ya entramos en el mes de Rosh Hashanah, transitando el mes de Lul y preparándonos para los Yamim Noraim. Vamos a hacer un pequeño alto en el recorrido espiritual para meternos un poquito en el recorrido histórico y hablar un poco más sobre el Israel de la década del 90, que es más o menos donde estamos, un poquito finalizada en el 80 y mediados del 90. Eso nos va a ocupar el día de hoy, intentando seguir avanzando. El encuentro pasado, a alguien había sugerido alguna pregunta respecto al shekel, que yo les había contado que ya había un plan con un nuevo shekel, que no era el definitivo, que iba a tropezar. Y en nuestro recorrido por años, estamos en 1986, nuevo plan con un nuevo shekel, porque había fracasado, de devaluación y demás. Todavía no estamos en el Israel pujante del siglo, permitir a alguien, del siglo XXI, pero es un Israel que está buscando un plan económico que le permita no sufrir la inflación y las devaluaciones permanentes, algo de lo que ustedes son especialistas. Pero lo que quería destacar del 86, que para mí es muy significativo y muy importante, es que es el año en el que Natán Sharansky llega a Israel. ¿Saben quién fue Natán Sharansky? ¡Wow! ¿Nadie? ¡Wow! ¡Wow! Sí, fue un Sí, disidente ruso que luchó siempre por la emigración a Rusia hasta que lo pudo lograr. bueno, muy bien, Julio. Menos mal que hay uno que los salva a todos. Si no, los mandaba a todos a marzo. Natán Sharansky es el símbolo de la resistencia judía en la ex Unión Soviética. Cuando estaba el régimen de la Unión Soviética, las religiones estaban prohibidas y Natán Sharansky fue uno de los grandes líderes o el gran líder judío de esa Unión Soviética que tenía, nadie sabe, pero más de 1 millón de judíos que vivían en ese régimen que desde 1922-23, después de la Revolución Rusa y establecido el régimen final, hubo una prohibición del ejercicio de lo religioso y de lo judío en particular. Y él estuvo luchando por ello, pasó 12 años en prisión, más o menos, no recuerdo exactamente. Fue un caso emblemático por su pelea, por su resistencia, porque pasó huelgas de hambre, porque no cedió a ninguna presión, porque fue negociado, como se transformó en un emblema para que cambie su postura a cambio de beneficios, y no lo aceptó. Se aferró a un libro de Teilín, de Salmos, sin haber sido alguien religioso de chico, para pasar esos años en prisión. Y finalmente es alguien que, para que se imaginen, jugó partidas de ajedrez mentales durante años para no volverse loco de la soledad de la prisión en la que estaba metido. Después, cuando fue a Israel, jugó partidas de ajedrez con los grandes maestros, alguna incluso la ganó. O sea, después fue ministro de los gobiernos de Israel, fue ministro de la diáspora. Un personaje tremendo, tremendo, una cabeza única, un espíritu de lucha genial, que va a abrir el camino para que unos años después, lo vamos a ver, empiece la inmigración judía de la Unión Soviética a Israel, que llevó a 1 millón de judíos de la Unión Soviética a Israel. Que eso va a ser un poquito más adelante. En este año lo que hay es la llegada de Natán Sharansky a Israel. 86, 1986. Y bueno, ¿se acuerdan que yo les conté en la reunión pasada que Pérez y Yamir habían armado un gobierno de coalición? Pérez comenzó siendo primer ministro, en este año rotan y pasa a ser Yamir, el primer ministro. Esas cosas que pasaban en ese momento que hoy no pasan más, que es que existe la posibilidad de que la derecha y la izquierda dialoguen, se pongan de acuerdo, compartan un gobierno de unidad, acuerden políticas de Estado y hagan esos manejos de poder. Bueno, eso sí pasó, en aquel momento se mantuvo y se respetó el acuerdo y hicieron el cambio para pasar a un 1987 muy complejo, por muchas razones.
La primera es que un personaje siniestro llamado Yassin funda Hamas en Gaza, con un grupo que venía de la Hermandad Musulmana, que es una organización terrorista de origen musulmán egipcio, que viene hace muchos años, venía en ese momento hace muchos años, queriendo desestabilizar la región. El jeque funda Hamas, una persona que después estaba en silla de ruedas, fue muy emblemático, no sé si Sí. lo vieron, lo conocieron, y empieza una organización que ustedes ya saben en qué se va a transformar y convertir, pero este Yassin tiene un hijo, tiene varios, pero un hijo disidente que va a trabajar para Israel durante muchos años y después cuando sale de Gaza y se radica en Occidente, escribe un libro sobre su historia, que es muy recomendable si alguna vez lo quieren buscar y leer. Es la historia del hijo del fundador de Hamas contada desde adentro. Por supuesto que él es pro-israelí y también debe tener apoyo y ayuda y tuvo su momento israelí para poder salir de ahí. Pero nada, muestra un capítulo distinto de lo que se ve en primera mirada. Porque en el inicio, más allá del perfil de grupo terrorista que tenía Hamas, era un grupo que desarrolló su penetración en la sociedad a través de la obra social. O sea, se hizo conocido y se instaló porque ayudaba, o sea, juntaba fondos afuera e invertía fondos en ayudar a los que no tenían para comer, las carencias. O sea, el área de acción social a veces es el germen para esto, así que ojo con Pucci, ojo con Pucci. Eh, bueno, entonces, así, ¿cómo? Con un trabajo así muy de base, desarrolló una penetración muy grande, importante en Gaza, y reclutando especialmente jóvenes desesperados, sin futuro posible, que encontraban ahí una voz de esperanza para cambiar su vida. El año también es emblemático porque ese año se produce un movimiento que tiene su primera fase ahí, después hay una segunda, después hay una tercera, y es lo que se llamó la intifada. La intifada es algo que cambió la situación de Israel en Medio Oriente, porque hasta la intifada, todos los enfrentamientos armados que tuvo Israel fueron contra ejércitos. Y siempre había un país que había atacado primero o que había amenazado con atacar o que había establecido un ejército para atacar. Y cuando no era un país, era un grupo terrorista armado que realizaba actos terroristas. La intifada es el árabe común, el palestino común de la calle, que es incitado a tomar piedras y arrojárselas a los soldados. Que el levantamiento sea claramente una provocación para después filmar y compartir la respuesta israelí. Es el comienzo de una guerra mediática que lamentablemente perdimos y que está desarrollada, diagramada, pensada en forma diabólica, porque el éxito de la operación inicial es que mueran los propios. Quien diseñó esto tiene como objetivo y misión que se provoque, que la provocación genere respuesta y cuanto más violenta y mortífera es la respuesta, más exitosa es la misión. Porque no hay ninguna chance que con piedras derroten a un ejército que no pudieron derrotar con los ejércitos propios. Entonces, no hay ninguna posibilidad de éxito más allá que el escándalo mediático, que viene asociado a varias cosas más, no solamente el escándalo mediático. Ustedes piensen
lo que empezó a generar psicológicamente en una población en general y en un ejército en particular que tuvieron que combatir a chicos tirando piedras. Y como tenemos un país como Israel con una amplia historia en derechos humanos, en proteger a las minorías, en proteger a los débiles, desde la Torá hasta acá, millones de ejemplos. Imagínense el quiebre que empezó a producir en la sociedad israelí, que nunca terminó, respecto a cómo se enfrenta a esto. Porque quienes están a la derecha de la política, no en la economía, en la política, consideran que te tiran piedras y son un enemigo potencial que si no los combatís, empieza con piedras y siguen con cosas más fuertes. Y quien está en la izquierda dice, no, es una manifestación de una causa que quieren visibilizar y hay que manejarlo con mucha cautela, hay que sentarse a hablar, hay que negociar. Entonces dice, no, yo no negocio con quien me tira piedras. Hasta que no dejen de tirar piedras y no reprima, no me siento a negociar. Bueno, teníamos a Kicillof y a Patricia Bullrich en los dos extremos en Israel. Y eso nunca se saldó. Y hasta el día de hoy cambiaron los tiempos, la tecnología, cambió todo para peor para nosotros. Porque ahora toda persona es un periodista en potencia. Toda persona con un teléfono puede hacer llegar una imagen viral en segundos. Las imágenes hablan más que millones de palabras y nos perjudican porque eso es lo que buscan. No filman cuando los terroristas toman la escuela, cuando los terroristas esconden misiles dentro de la escuela, no, pero sí filman cuando llega el ejército de Israel alertado por los misiles escondidos en la escuela y se encuentra con misiles abajo tierra, pero con chicos arriba. Bueno, esa lógica empieza en 1987 con esta operación de lanzar piedras llamada Intifada, y que esa primera intifada va a durar de 1987 a 1993. 6 años. Durante esos 6 años murieron 3.100 y algo de palestinos y 120 y pico de israelíes. Esos números son como los del 7 de octubre. Siempre las proporciones, fíjense que son muy parecidas. Y uno puede decir, claro, porque la respuesta israelí siempre es violenta y genocida, como salió hoy que el grupo este de especialistas en genocidio del mundo nos acusa, o porque obviamente los que provocan este tipo de ataques no defienden a su población, la exponen. E Israel hace todo el esfuerzo necesario para proteger y defender a su población. Entonces sí, el resultado es que quien no defiende y expone a su población va a terminar con 10, 20 o 30 veces más de muertos que quien sí protege, defiende. O sea que cuando Israel ataca en Gaza, cuanto más víctimas mortales hay, mejor para los líderes de Gaza. Entonces hacen todo lo posible para que esos ataques sean mortíferos en la población, no en sus soldados, no en los terroristas. Ahora, cuando los estados están en guerra o los terroristas atacan a Israel, Israel le serviría que haya más muertos. Sin embargo, defiende y protege a su población, porque esa es su razón de ser. Entonces, desarrolló la tecnología y construyó los lugares que ahora vamos a hablar para que casi no haya muertos o se minimice lo más posible la cantidad de muertos. No hay muchos ejemplos en países modernos que hayan recibido una oleada de misiles como la que llegó de Irán y contemos los muertos con los dedos de una mano. Baruch Hashem. Sí. La posición de la izquierda a grandes rasgos es que Israel necesita convivir con sus vecinos. No hay otra alternativa. Y cuanta más fuerza impongas, peor te va a ir.
Con un vecino tenés que sentarte, dialogar, negociar y llegar a un acuerdo. Yo no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal. Están convencidos de que esa tierra es para compartir entre todos los que tengan su historia en esa tierra, y los judíos y los palestinos árabes tienen su historia compartida ahí. A mí, yo le pregunté a mi izquierda, le pregunté qué se Ahora repito. Que no hay que devolver con la misma moneda. Ese es el pensamiento de mi izquierda. No, está bien, pero no importa. Puede haber tantos pensamientos como personas hay, y si son judíos hay más pensamientos que de personas. Pero, digamos, lo que hay que entender es que, a grandes rasgos, quien está del lado izquierdo en la política de los territorios y de los árabes, de vuelta, no en economía, es quien está dispuesto a sentarse, a encontrar un punto de diálogo, a entenderse mutuamente, a reconocerse mutuamente y a aceptar que lo único que te va a ofrecer el otro lado es un reconocimiento y una paz a cambio de que vos le des tierra, seguridad y le des tecnología y le transfieras recursos y les permitas vivir mejor. No, la izquierda sigue pensando igual. Lo que cambió es que cada vez hay menos gente que piensa de esa manera. Eso sí cambió. Sí. Julio. Sí, bueno, seguramente vos lo vas a ver en las próximas clases. Lo que vos decís y que por parte de la izquierda también lo pensaba la derecha. Pasó con Barak, el ofrecimiento que hizo, que lo vas a ver seguramente en la década del 90, y de Olmert, que nunca fueron aceptados por Arafat. Y eran Barak, mucho más. espera. Sí. Barak no es derecha. Ya lo vamos a ver. Esperemos un poquito. Porque no es derecha. Ya lo vamos a ver. Hoy, en donde estamos parados, en la historia, la izquierda, a grandes rasgos, en un resumen que está mal, porque siempre los resúmenes obviamente dejan fuera un montón de facetas que tiene, sostiene algo como lo conté recién, la derecha sostiene lo otro, pero lo importante acá, lo importante es que el mundo palestino encontró un camino para pelear con Israel que está basado en desprestigiar a Israel para que la presión del mundo haga lo que ellos no lograron con las guerras anteriores. Eso es lo que en esa época estamos viendo. Olvídense que ustedes conocen cómo sigue la historia, pero en ese momento lo que sí pasó muy fuerte es que Israel no supo cómo contestar esta guerra. El día de hoy. Hasta el día de hoy. Pero en aquel momento no supo. No supo qué estrategia hacer y llegó tarde a muchas respuestas que eran necesarias dar. Llegó tarde en el punto de contener a los soldados que tenían que enfrentarse a esa realidad, llegó tarde en cómo contener a su población, que empezó a ver esas imágenes, y llegó tarde en cómo explicarle al mundo lo que estaban viendo. Y sigue tarde, pero en ese momento ya empezó una realidad que se le fue de las manos. Ese cambio, no lo sé, ese cambio pasó en 1987. Digamos, por eso la idea es ir de a poco entendiendo cómo van cambiando las cosas. Al año siguiente, quiero contarles que, paradójicamente, iniciando la intifada, Arafat toma cada vez más estado público y por primera vez Arafat hace una declaración reconociendo la existencia y la legitimidad de la existencia del Estado de Israel. 1988. Es un cambio tremendo, mientras al mismo tiempo sigue la intifada. Es decir, que acá hay un juego que quizás estuvo estratégicamente pensado para que, por un lado, desestabilicen a Israel mundialmente y por el otro se empiecen a mostrar como una cara que es capaz de negociar. Eso movilizó al mundo judío y al mundo diplomático, especialmente Estados Unidos, a encuentros, a reuniones, a imaginar, a pensar un acuerdo de paz. Se empieza a hablar por primera vez en forma concreta y real
de un acuerdo de paz integral entre el mundo judío y el mundo árabe. Hasta ahora solo tenemos la paz con Egipto. Bueno, parecería que se puede conformar algo con todos juntos, aunque cada uno tenga una necesidad distinta y una realidad diferente, empieza a vislumbrarse y a aparecer públicamente la idea de un acuerdo de paz. Eso que escuchamos hasta el día de hoy empezó en aquel momento, la posibilidad de un acuerdo de paz. Todo esto va a pasar, obviamente, sin pena y sin gloria, pero algunos avances va a haber que ahora los vamos a ver. Nuevo gobierno en Israel encabeza Shamir, pero el que empieza a tomar un lugar preponderante en ese gobierno es Itzhak Rabin, como ministro de Defensa. Pérez sigue siendo el viceministro, o sea, Shamir Pérez sigue siendo la dupla, pero el que empieza a aparecer con fuerza, y obviamente saben por qué se los digo, porque vamos a ver sobre él algunas cosas más, empieza a aparecer con un pasado glorioso en el ejército de Israel, una figura en ascenso, por eso empieza como ministro de Defensa, como todos los héroes militares de Israel, Itzhak Rabin. ¿Se acuerdan de él? Que fue uno de los que entró a la ciudad vieja de Jerusalén en 1967, con Moshe Dayan, en la famosa foto donde Israel toma el control de la ciudad vieja de Jerusalén. Entonces, es un personaje del ejército incuestionable, con todos los pergaminos que puede imaginarse, y es quien se perfila para empezar a ascender en política en Israel. Y en el siguiente, 1989, se sientan las bases para que empiecen a llegar en forma masiva los judíos de la Unión Soviética. ¿Antes de la caída del muro? Sí. Los judíos llegan en forma masiva a partir de 1990. Ese año yo estaba en Israel de visita. Llegaron 200.000 judíos de la Unión Soviética, 1990, un año antes de la caída. Pero ya empezó el proceso de apertura de la Unión Soviética, y recuerdo, y quiero compartir con ustedes porque fue una época muy particular. Les quiero contar 2, 3 anécdotas de esa época que las viví muy intensamente. Una, yo tenía en ese momento un amigo que militaba, pues había muchos movimientos judíos del mundo que hacían actos públicos declamando o reclamando la liberación de los judíos de la Unión Soviética. Y yo tenía un amigo que estaba muy involucrado en las Tnuot, en los movimientos juveniles de acá, y manifestó y fue a toda marcha, a todo acto, a toda posibilidad de pedir por ese caso, por esa liberación. Bueno, él se fue a estudiar a Israel, y en ese año llegan un montón de judíos rusos y le toca a uno de Shutaf de habitación. Shutaf es el compañero, el roommate. Y cuando lo fuimos a visitar nos contó, así graciosamente, me arrepiento de haber ido a todas las marchas para que los liberen. ¿Por qué se los cuento? Porque como judíos tenemos una idiosincrasia, una cultura que es única, y es que nosotros vemos a otro judío y ya lo queremos. Vemos a otro judío y ya confiamos. Y vemos a otro judío y ya, ¿a quién conoces? Y nos parece que Mishpajá. Bueno, es cierto, pero también es verdad que hay culturas muy diferentes, y que la cultura de los judíos de la Unión Soviética, después de 60, 70 años de cortina de hierro y de estar aislados de la vida judía del mundo y de tener una cultura propia muy particular, llegan a Israel con esa cultura propia y cambian al país, porque imagínense que llega 1 millón de judíos rusos. En ese momento, si yo no recuerdo mal, la población de Israel era de 5 millones de judíos. O sea, 20% de la población. Imagínense ustedes que Argentina reciba hoy 4.700.000 venezolanos. No. 20, perdón, dice el 10, el doble.
Imagínense que vengan 9 millones de venezolanos. O sea, ¿cómo haces? Bueno, quiero que piensen lo que les voy a decir, que es lo que me tocó ver a mí en las calles. Esto puede ser un ejemplo pequeño, pero entiendo que no es un ejemplo pequeño. Las calles de Israel se llenaron de músicos pidiendo plata, músicos espectaculares, que habían sido formados en escuelas musicales, como había en la Unión Soviética, que en la esquina de la calle tocaban para juntar propinas. Pero también se llenó de prostitutas rusas. Un montón de chicas que no tenían qué hacer y que salieron a trabajar del oficio más antiguo del mundo. Entonces, cambió el panorama de Israel en las calles, cambió en los trabajos, se llenó de gente que buscaba trabajos no calificados, se llenó de gente que tenía doctorados y postdoctorados, pero que nunca había trabajado en una sociedad competitiva. Y hay que integrarse a una sociedad capitalista competitiva como la israelí, cuando venís de un régimen comunista de tantos años. Bueno, fue un choque cultural y un desafío tremendo. Como todos los que hizo Israel en ese sentido, fue excelente, pero llevó varios años. Y durante muchos años, los primeros años fue muy difícil culturalmente y finalmente hoy son parte de la sociedad israelí. Sí. Una cosa que les puedo preguntar. ¿Cómo confirmaban o no confirmaban si esos judíos de Rusia eran judíos? Acá Martín pregunta cómo se confirmaba la judeidad de esos rusos. Igual que la judeidad de los que venían de Etiopía, igual. A ver, los que tenían su documentación, alcanzaba la documentación, los que no tenían documentación, que eran la mayoría o muchos de ellos, tenían que ser, algunos de ellos, aceptados por el rabinato con el pedido, en algunos casos, de una conversión. En algunos casos llegaron muchos judíos rusos que tuvieron que convertirse o que no eran judíos de origen. Porque en la posibilidad de escaparse se sumaron gente no judía. Y, y también pasó que muchos judíos rusos llegaron a Israel como un trampolín para ir a la verdadera Aliá, a Estados Unidos. Y eso pasó también. Entonces, finalmente se terminó depurando con muchos problemas, con muchas necesidades de ajustar ciertas prácticas o reconocimientos formales, y se llegó a un acuerdo en cada caso y finalmente el que tuvo que convertirse se convirtió, el que se quiso ir se fue y el que tenía cómo mostrar su judeidad vivió como judío en Israel. Hubo de todo. Bueno, esto fue quizás lo más destacado de este 1989. Y como les dije, en el 90 empezaron a llegar masivamente estos judíos. Y después de esta llegada de judíos, lo otro para contarles es que en la segunda mitad de 1990 se empieza a configurar lo que después se va a llamar la Guerra del Golfo. Resulta que Irak estuvo 8 años de guerra con Irán, de 1980 a 1988. En 1990, por alguna razón económica o filosófica, decide expandir sus reservas de petróleo. Y para expandir sus reservas de petróleo tenés dos opciones. O invertir fortuna en explorar tus suelos y descubrir yacimientos con el riesgo capitalista empresarial que implica, y una vez que los descubrís, los transformás en pozos productivos, o invadís un país que tenga pocos pozos petroleros. Y Saddam Hussein meditó mucho tiempo estas dos opciones, estuvo a punto de elegir la primera, pero eligió invadir Kuwait primero y anexar Kuwait segundo. Kuwait es un país muy pequeño, que no tiene un ejército y que si no hubiera un mundo que está dispuesto a intervenir en estos casos por amor a la humanidad o para defender los pozos petroleros, no sé cuál de las dos opciones primó, hubiera tenido éxito. Pero obviamente que no lo tuvo, pero en este año 1990 invadió primero Kuwait y después la anexó.
Y cuando hizo eso, puso en riesgo las inversiones de países del primer mundo en estos pozos petroleros. Entonces, cuando están en riesgo tus inversiones, vos defendés a los débiles. Y entonces se armó una coalición internacional para recuperar Kuwait y para destruir las armas de destrucción masiva que tenía Saddam Hussein. Armas químicas y de destrucción masiva que el gobierno de Estados Unidos afirmó que Saddam Hussein tenía. Nadie las vio, pero fue la afirmación que permitió generar una coalición. Ahora, es muy interesante lo que pasa, porque esa coalición, que tenía como principal objetivo recuperar esa tierra de Kuwait y derrocar a Saddam, fue armada por los países más importantes del mundo en Occidente. Y Saddam Hussein no tenía muchas posibilidades de ganar, entonces se jugó la carta que tenía para romper esa coalición. Te quedó la linterna prendida. No, nada. Hay que estar atento en todo. Entonces, ¿cuál fue la carta para romper la coalición? Que Israel entre a la guerra. Porque la coalición estaba formada por países como Estados Unidos o Inglaterra, pero también estaban países árabes. Entonces, Saddam Hussein dijo, ataco a Israel cuando Israel me conteste, lógica intifada. Ataco solamente para ser respondido. Ataco a Israel para que Israel me conteste. Cuando Israel me contesta, los países árabes que están en la coalición van a desarmar la coalición porque van a poner contra Israel. Bueno, esa fue la jugada de ajedrez que pensó Saddam Hussein. No tenía muchas luces. Estados Unidos, obviamente, llamó a Israel y le dijo, ¿vos querés préstamos? ¿Vos querés que sigamos avanzando en los programas de armas compartidos? ¿Vos querés seguir teniendo el apoyo mío en la ONU? Bueno, no contestes. Israel, que no suele hacer eso en Medio Oriente, jamás, porque eso es un mensaje muy malo en Medio Oriente, no responder es hablar de debilidad y es alentar nuevos ataques. Se mordió la lengua, se encerró en sus habitaciones, se puso las máscaras de gas. Yo estuve en Israel también en el 91 y puedo asegurarles que fue una experiencia, no en el momento que caían los Scud, pero muy cerca de esa fecha. Y es el primer momento donde cada casa puso en juego su habitación de seguridad, que hasta el día de hoy es el gran tema de Israel. Cada casa que se construye en Israel debe tener una sala de seguridad, un dormitorio de seguridad, un lugar que esté construido para que un ataque químico no lo perjudique, para que un derrumbe no la perjudique, no tiene ventanas, está hecho de forma tal con un material concreto para minimizar cualquier situación. El 7 de octubre todos escuchamos situaciones de estas donde la gente se encerró en esos lugares, que está preparada para todo, menos para que alguien entre caminando. Entonces, muchos tenían que sostener las manijas con la mano, porque no tenían traba. No están hechas para encerrarte, están hechas para estar ahí adentro cuando hay un ataque con misiles o con bombas químicas. Y tampoco está preparada si te prenden fuego la casa. Bueno, fueron las cosas que usaron el 7 de octubre con esos refugios que en ese momento, más las cámaras que Israel repartió, las máscaras que Israel repartió, sirvieron para que esos Scud que cayeron en Israel casi no produzcan víctimas mortales, sí produjeron heridos y destrucciones, pero no. El primer muerto que hubo fue por un infarto, por la situación de nervios de lo que pasó, y no sé si hubo algún muerto más. Sí hubo muchos heridos y sí hubo mucha destrucción. Israel se lo bancó, no contestó, la coalición terminó su trabajo, Saddam Hussein fue derrotado y fue encarcelado y asesinado. Encarcelado, no, creo que fue matado ahí directamente. Lo mataron ahí directamente y destruyeron su estatua enorme y cayó el régimen. Que como pasa muchas veces en estos momentos, fue la peor situación. Porque cuando vos tenés un líder
que gobierna un lugar tanto tiempo, derrocarlo es destruir todo el sistema de autoridad y de poder del lugar y permitir que empiece una lucha interna por el poder que generó que Irak se desmembró y que una parte fue tomada por Irán, una parte, pasó el problema que podía haber sido negociado y manejado de otra forma. No digo que haya que haberlo hecho de otra manera, porque no sé si había muchas alternativas, pero a veces uno cree que derrocar al líder fuerte es lo mejor que puedes hacer, y en muchos casos el problema que viene después es peor que el que estaba antes. Sí, ahora digo. Destruyeron también una central nuclear en Irak. Sí, pero no ahora, ya lo vimos en el encuentro pasado, en el 81 fue eso. Bueno, esto fue a grandes rasgos 1990, 1991, y en el 91, además de esta guerra que fue en enero y febrero del 91, la otra cosa importante es que se produjo la Operación Salomón, que es otra operación como la de Moisés y la de Alfombras Mágicas, que trajo otros 14.500 judíos etíopes hacia Israel en esas operaciones de rescate que hizo Israel, y comienza en 1991 el proceso de paz con la Conferencia de Madrid. Yo no sé si alguno se acuerda, pero en 1991 tiene lugar la primer conferencia de paz en Madrid, que va a ser el antecesor de los acuerdos de Oslo y del acuerdo que se logra con los palestinos, que ahora vamos a ver, pero el primer hito de ese camino, que fue otro gran cambio en la lógica del Medio Oriente, empezó en 1991 con lo que se llamó la Conferencia de Madrid, donde, por un lado, Siria, Líbano, Jordania y los palestinos intentaron un camino o buscar los puntos de acuerdo de un proceso de paz con Israel del otro. O sea, fue una conferencia global que incluía a todos los países: Siria, Líbano, Jordania y los palestinos como los principales de un lado, e Israel del otro, con la idea de establecer una hoja de ruta que lleve a un acuerdo de paz. Eso en el medio de la intifada, en el medio de Irak. O sea, fíjense, como siempre, los problemas son complejos, superpuestos. No es que hay una época de tranquilidad. No, es como cuando se estudie dentro de unos años lo que pasaba en estos años. Israel, mientras lucha con los hutíes, mientras derrota al Hezbollah en el Líbano, mientras se ocupa de Siria, tiene que estar lidiando con el Hamas en Gaza, rescatar los secuestrados. Cuando se estudie con perspectiva, va a ser tremendo lo que uno va a poder ver con la distancia que hoy no tenemos. Hoy estamos en el día a día. Si hoy Israel hizo algo, si no hizo algo, si el otro hizo algo. La mirada a la distancia sobre lo que estamos viendo hoy va a ser tremenda. Nada que ver con lo que estamos viendo acá del 90 y del 2000. Bueno, esta nueva onda de paz que se empieza a querer establecer va a encontrar a ese mundo palestino-árabe de vuelta. Jordania, Siria, Líbano y los palestinos, con un Egipto que ya firmó, que muestran que quieren la paz, y en marzo de 1992 vuela la embajada de Israel en la Argentina, con Hezbollah saboteando lo que son procesos de paz. Cada vez que hay iniciativas de paz de un lado, va a estar la contracara del otro, que no está de acuerdo y que va a desestabilizar para frenar. Acuérdense que antes del 7 de octubre estuvieron los acuerdos de Abraham y las conversaciones con Arabia Saudita. Pero no quiero ponerlo todo en términos que del otro lado. En nuestro lado pasa lo mismo. Cada vez que hay avances de paz, los que están en contra también van a buscar la forma de que eso no prospere. Los acuerdos de paz son tan, ya lo vamos a ver, son tan complejos
y tan difíciles porque hay tantos intereses en juego que están los que van a apoyar porque les conviene, están los que van a apoyar porque tienen esa ideología, que son los menos, y van a estar los que no apoyan porque no les conviene o porque tienen otros intereses. ¿Por qué Argentina? No lo sabremos nunca, pero las hipótesis son. Las hipótesis son, primero, Hezbollah decidió hacer ataques a los judíos del mundo porque en Israel le cuesta mucho más. Eligió un país donde perpetrar un ataque terrorista es fácil porque hay pocos controles, ¿te suena? Hay mano de obra desocupada en la Argentina que es fácil de contratar. Hay una ideología en algunas fuerzas del poder argentino que son filo nazis o antisemitas. Todo eso es cierto. También algunos dicen que tenía que ver con Menem. Pero esperen, no es tan fácil porque muchos lo acusan a Menem de todo esto. Pero no, los que dicen que tiene que ver con Menem es al contrario. Le quisieron cobrar una factura a Menem. ¿Por qué le quisieron cobrar una factura a Menem? Porque aparentemente, antes de que Menem asuma, o sea, cuando gobernaba el señor Alfonsín, por quien la mayoría de nosotros tenemos una visión y un respeto muy importante, Alfonsín firmó con Irán un acuerdo nuclear de intercambio de saber. Nosotros tenemos un desarrollo en tecnología nuclear que Irán quería. Una de las medidas que Menem toma cuando asume, más allá de su origen, fue romper el acuerdo de intercambio nuclear con Irán. Entonces algunos dicen que también fue una factura a Menem por ese acuerdo. Ahora, yo no tengo la menor idea si esto es cierto o es mentira. Ahora, lo que sí entiendo es que uno de los principales perjudicados, el primer perjudicado son los que se murieron ahí, es los familiares, es los judíos, es Israel, pero uno de los principales perjudicados es Menem, el gobierno al que le hacen un primer atentado y después le hacen un segundo atentado, es un gobierno que queda con una imagen pésima frente a su sociedad, a su país. Más allá de todo lo mal que puede haber hecho Menem, entiendo que no le servía esto. Entonces, no creo que haya sido un atentado porque Menem quería que pase. No estoy defendiéndolo, está claro, ¿no? Pero saboteó la investigación. Pero eso después tiene que ver siempre con un montón de circunstancias internas que sabotean porque están involucradas, no necesariamente el presidente. Pero para que eso haya podido ocurrir, tiene que haber habido una pata local, eso no hay dudas. O sea, un terrorista, como se supone que fue, de origen libanés, que voló esto en la Argentina, no puede hacer esta operación si no tiene apoyo local, alguna mezquita está involucrada y demás, y si no tiene apoyo de fuerzas de la Argentina, fuerzas policiales, fuerzas militares, ex policías, ex servicio de inteligencia, agentes encubiertos, de todo. Y son después los que obstruyen y obstaculizan todo esto, sin dudas. Bueno, 1992, en pleno... Sí, Puedo Julio. comentar algo que Sí, tiene bastante actualidad. Hoy justamente leí en el Jerusalem Post un especialista en políticas israelí en Medio Oriente, y él justamente decía que él es de la teoría que Irán considera a los judíos de la diáspora y a los israelíes es lo mismo. Por eso hacen tantos atentados en la diáspora, porque dice que los judíos de la diáspora en su mayoría o gran parte son sionistas y apoyan al Estado de Israel. Entonces, para ellos, para Irán, un judío que está en la diáspora es lo mismo que estuviese en Israel. Es un artículo que salió el día de hoy. sí, yo lo único que te haría como salvedad a eso es que es válido para cualquier judío sionista, porque los judíos antisionistas, especialmente los ultraortodoxos, por lo menos para Irán, no tienen ese rol y por eso tienen otro lugar. Pero sí, acá hay una lucha que ellos imaginan contra un sionismo mundial. Pero también es verdad que Hezbollah o grupos terroristas necesitan de hacer ruido para ganar adeptos, para ganar donaciones, para ganar fondos, y eso se los da hacer actos como este. Y hacer un atentado en Tel Aviv o en Jerusalén
es mucho más difícil a veces que hacerlo en países perdidos. Por eso van a ver que hubo varios atentados contra lugares judíos. En Turquía hubo alguno, en algún lugar de África, o contra Estados Unidos, porque es más fácil, En Bulgaria, mucho más fácil que hacerlo en los países centrales con los sistemas de defensa y de servicio de inteligencia mucho más avanzados. Pero déjenme avanzar porque si no, 1992, entonces les contaba que cambió esto, y lo próximo que cambia es que Itzhak Rabin se transforma en el primer ministro de Israel. Y en proceso iniciado de los acuerdos de paz que empezaron en Madrid en el 91, toman más impulso porque Itzhak Rabin gana por Abodá, por la izquierda, y gana con mucha amplitud de votos respecto al Likud, partido de derecha. Y entonces se pone al frente de un proceso de paz que lo tiene a él como protagonista central, y para ser ese protagonista decide empezar a reunirse con Arafat y a aparecer públicamente con Arafat y a darse la mano con Arafat y a buscar un acuerdo de paz con los palestinos. Es un acto que para algunos es de heroísmo absoluto y para otros lo peor que puede hacer, y traición a su pueblo. Y obviamente le termina costando la vida, pero divide a la población otra vez. Esas famosas grietas que hoy hablamos vienen hace mucho. Y hay unos defensores y detractores a muerte de Rabin y de su política y de su línea de encontrar un acuerdo de paz. Lo que sí avanza es con Jordania. Con Jordania había muchas diferencias del establecimiento del límite finito, porque por allí pasan aguas que vienen del norte y que siguen siendo vitales y esenciales para los dos. Y entonces empiezan a negociar puntillosamente los acuerdos de agua y de tierra con Jordania, lo que va a hacer que en el 94 puedan firmar la paz. Para llegar al 94 a firmar la paz, se empieza a trabajar muy fuertemente con Jordania a partir de este impulso que trae Rabin, y empieza a realizarse el sueño del acuerdo de paz. Después de un Egipto aislado, va a haber una Jordania que se sienta, que es parte de esos acuerdos generales, pero que logra un acuerdo individual y se va a transformar en el segundo Estado árabe que haga la paz con nosotros. En el medio siguen los conflictos con las situaciones de intifada que van a terminar en el 93. Yo les conté, ¿se acuerdan? Del 87 al 93. Pero antes de terminar, tienen dificultades como, por ejemplo, en Israel se cierra la posibilidad de que los palestinos trabajen en Israel. 100.000 palestinos cruzaban todos los días a trabajar a Israel. 100.000 palestinos que trabajaban en la construcción, en los talleres mecánicos de los autos, en las cocinas de Israel. Trabajaban en todas las tareas que los israelíes no están dispuestos a hacer. El levantamiento de las cosechas. Entonces, eso crea una situación muy compleja, falta mano de obra, empiezan los problemas, y aparece una solución de a poco que después se va a instalar y que va a implicar ¿esas vieron soluciones a corto plazo que generan problemas a mediano y largo plazo? Bueno, les voy a contar eso como medio cierre del encuentro de hoy, alguna cosita más, pero vamos a empezar a cerrar. Se crean empresas para importar trabajadores. Falta mano de obra, los israelíes no lo quieren hacer, los palestinos no pueden cruzar, no hay quien construya, quien levante paredes, no quien sea arquitecto. Entonces, traen mano de obra especialmente de África. Y viajan empresas, hacen contratos de 5 años de trabajo.
Entonces traen 5.000 trabajadores, firman los contratos, le dan los papeles por 5 años, los trabajadores se instalan, trabajan, cobran, viven en un país del primer mundo y cuando terminan los 5 años, ¿qué les parece que pasa? ¿Quién se va a volver a África? Entonces empieza a generarse un cordón en Tel Aviv con una zona peligrosa donde me tocó ir a recorrerla, a visitarla y a conocerla, y es lo más parecido a Constitución. O sea, donde vos cruzás 2 calles y de repente te encontrás con otro país, con manteros que venden en la calle, vendían en la calle un montón de cosas truchas, donde hay desde relojes truchos, hasta celulares truchos, hasta droga, o lo que fuera, en una zona que, si alguien conoce Tel Aviv, donde estaba la Tajana, la terminal de micros vieja, porque después hicieron una nueva, se mudó todo para ahí lo lindo y quedó en la vieja, toda esa zona, Retiro, Constitución. Bueno, eso empezó a pasar en esos años en donde se empezó a limitar o a cerrar por momentos el ingreso de los palestinos a Israel. Pero en este año 1993 tienen lugar los acuerdos de Oslo, que es la continuación de la Conferencia de Madrid, y que siguió en secreto, y que varios se reunieron con Arafat en secreto, y que finalmente en 1993 se hacen los acuerdos de Oslo con una hoja de ruta para encontrar la paz con los palestinos. Y se establece qué va a pasar para que eso ocurra, pero básicamente en los acuerdos de Oslo hay un reconocimiento formal de la OLP, no de Arafat, de toda la estructura de la OLP, un reconocimiento mutuo entre la OLP e Israel de existencia de los dos y de necesidad de encontrar un acuerdo de convivencia que siente las bases para desarrollar Medio Oriente. Fue ilusión, fue pensar en un futuro mejor, se estaba cerrando lo de Jordania, que se acuerda el año que viene, se empieza a vislumbrar un Medio Oriente para convivir, cuando las fuerzas y las ideologías y los intereses de la paz empiezan a prevalecer, aparecen los intereses y las fuerzas que no quieren la paz, por ideología o por conveniencia, y empiezan a hacer lo que saben hacer para que la paz no llegue. Pero eso se los voy a contar. Déjenme ver si es la semana que viene. No, no. La semana, así como hoy no hay Debbie, el lunes que viene no hay Fabi. Sí, seguramente sí. Yo todos los años me voy 2 días a escribir las prédicas de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Acá nomás, a 20 kilómetros. Así que lunes y martes no estoy en Lambert, sí el martes a la tarde-noche, pero no lunes y medio martes. Así que el lunes que viene solo tienen con Debbie y después sí, les cuento cómo sigue lo que hoy vimos. ¿Ok? Chau, chau. Porque parte del curso que